Vamos a saludar a Beatriz Busanich, integrante de la Fundación Vía Libre, la organización que presentó una medida cautelar que pide suspender la boleta única electrónica en Cava y reponer lo que ya conocemos, ¿no? Y aparte la elección nacional va por ese carril, que es la boleta tradicional de papel. ¿Cómo estás, Beatriz? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por recibirnos, bien. No, por favor. Bueno, esto es un tema que ustedes vienen planteando, digo, esta postura que tienen desde la Fundación Vía Libre no es nueva, ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, bueno, nosotros empezamos a trabajar el tema de voto electrónico hace 20 años, cuando se hizo la primera prueba piloto en Ushuaia, que se probó una elección para concejales en la ciudad de Ushuaia. Desde entonces venimos discutiendo la integración de tecnologías en el proceso electoral. Nosotros somos una organización nacida en el año 2000 para trabajar sobre derechos humanos y tecnologías. Y nos pareció que esta idea de insertar tecnologías que hacen de mediadoras entre la voluntad de un votante y la expresión de su voluntad eran riesgosas para los derechos civiles y políticos. Así que, bueno, tomamos este tema en nuestra amplia agenda de trabajo también. Y sí, hace 20 años que venimos discutiendo esto con distintas experiencias. Hemos seguido prácticamente todos los procesos electorales que se hicieron en Argentina y además analizamos y compartimos información con colegas del resto del mundo, que esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina. En muchos lugares del mundo se ha usado con diversos resultados. ¿Por qué un gobierno o por qué gobiernos optarían por un sistema que es vulnerable? Digo, ¿cuál es el trasfondo de, o sea, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de comodidad, es una cuestión de negocios? A ver, las razones por las cuales un Estado de distinto nivel adopta este tipo de cosas son muy, muy diversas y depende de la coyuntura de cada país y el momento histórico de cada país. Las tecnologías de votación electrónica, como decía, no son tecnologías novedosas. Desde la década del 70 del siglo pasado se viene planificando, tratando de implementar, tratando de desarrollar mecanismos de votación electrónica. Insisto, con diversa suerte. En algunos lugares, como es Brasil, por ejemplo, el proceso para cambiar a voto electrónico comenzó a finales de la década del 90 y se hizo paulatinamente, y el objetivo en este caso era llegar a poblaciones históricamente muy difíciles, a las cuales se volvía complejo llevar las urnas, hacer el conteo y demás, integrar poblaciones remotas. Ese era un poco el objetivo. Habría que ver si llevar una computadora es más fácil que llevar papeletas y urnas. Digo, cada país ha tomado sus respectivas decisiones. Pero lo cierto es que hay un discurso que estuvo muy instalado a finales de los 90 y principios de los 2000 sobre la modernización, la eficiencia. Es un típico discurso muy propio de las reingenierías. Digo, todos estos discursos que se escucharon mucho y que fueron hegemónicos durante la década del 90 tienen su correlato en este tipo de cuestiones. De pensar que si en todos los ámbitos de la vida va a haber tecnología, ¿por qué no en el voto? Y son argumentos absolutamente livianos, son de marketing los argumentos. Eso pensando bien, digamos, pensando que lo hacen solo por por una mera cuestión ideológica, una mera cuestión. Después podemos sí pensar que puede haber algún negocio, que puede haber alguna intención de manipulación, claro, y múltiples hipótesis que no voy a hacer. Sí, está bien, está muy claro. Se suma Ezequiel Rivero, Beatriz, que está aquí en la mesa. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buen día. Ustedes afirman o vienen afirmando que este tipo de sistemas son altamente vulnerables y muy susceptibles a ataques. ¿Qué ataques concretamente pueden llegar a sufrir sistemas como los que licitó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, esta es una pregunta enorme porque los ataques pueden ser novedosos. Yo no conozco todos los ataques posibles. Uno de los problemas serios que tiene esta tecnología es que no conocemos todos los vectores de ataque. Puede haber ataques nuevos que yo no conozco. Yo puedo hablar de algunos que sí conozco y que están confirmados. En Holanda, por ejemplo, el voto electrónico se abandonó en el año 2008. Holanda, además, era un país que era muy promotor de estos sistemas porque ellos había una de las grandes empresas de voto electrónico europeas, era una empresa holandesa que vendía sistemas al resto de Europa, la empresa NEDAP.
Investigadores, una organización similar a la nuestra en Holanda, demostró que se podía vulnerar el secreto del voto a distancia. Es decir, que las personas que estuvieran votando, alguien con un equipamiento muy rudimentario, barato y tecnologías de fácil adquisición, podía escuchar, entre comillas, por quién estaba votando la persona a distintos metrajes. En Holanda hicieron una prueba y llegaron a escuchar un voto a 25 metros. Esa misma prueba, una prueba similar, se hizo en 2017 cuando el Senado Nacional estaba analizando la reforma electoral que planteó Mauricio Macri. La reforma electoral que planteó Mauricio Macri incorporaba traer estas tecnologías a la elección nacional, tuvo media sanción en diputados, y cuando llegó al Senado, investigadores de aquí, de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, de CONICET, de distintas, incluso investigadores independientes, hicieron una demostración en el Congreso Nacional de cómo se podía vulnerar el secreto del voto. Eso llevó a que la Comisión de Asuntos Constitucionales guardara el proyecto en un cajón, porque dijo, esto es imposible de hacer. Pero la vulneración del secreto es una posibilidad que no requiere grandes tecnologías ni nada por el estilo. Pero hay otra, además, que nosotros la conocemos de primera mano porque la detectamos, investigadores asociados cercanos a nuestra organización tuvieron acceso al código fuente de estas mismas máquinas, de estos mismos sistemas que contrató el gobierno de la ciudad, pero en el año 2015. Recordarán ustedes que en 2015 se hizo la elección de la ciudad separada de la nacional y se hizo en la general y en el balotaje con estas máquinas. En ese momento se detectó que se podía cargar más de un voto a un chip. Es decir, que si vos querías que tu voto valiera más que el resto de los votos de la ciudadanía, sí, podrías cargarle más votos a tu candidato preferido. En esa elección, no solo nosotros reportamos esa vulnerabilidad, que era un problema de software, sino que además en las auditorías que se hicieron a posteriori, quedó confirmado ante la justicia que esa vulnerabilidad existía, que era posible hacer eso. Cuando nosotros decimos que es posible hacerlo, no decimos que se hizo. Claro. ¿Sí? Decimos que era posible hacerlo. No tenemos forma de probar si se hizo o no se hizo. Lo único que sabemos concretamente, para hablar con datos y que la gente se lleve datos concretos de cosas que sí tenemos evidencia, lo que sí sabemos es que eso era posible y que el propio Martín Lustó, que perdió el balotaje por un pelito ahí, no sé si se acuerdan ustedes, le dijo al periodista Ari Lijalad en una entrevista radial que él desconocía el resultado de la elección, que él no confiaba en el resultado de la elección, que él creía que esa elección había sido manipulada. Después lo mandaron de embajador a los Estados Unidos y no pataleó, digamos, y ahora forma parte de esa misma fuerza y todo. Pero él en ese momento dijo que él sabía que las máquinas eran vulnerables y que él no podía confiar en ese resultado. Entonces, hechos que están documentados, que nosotros los presentamos con documentación, incluso pusimos esa entrevista que le hizo Lijalad a uno de los candidatos que hoy está con peso propio en la elección del 13 de agosto. Pusimos todo esto como materia documental para nuestra cautelar, porque a nosotros sí nos parece grave. Para Martín Lustó puede que haya habido, como le dijo a Lijalad, algunos asuntos institucionales más importantes. Para nosotros no hay nada más importante que proteger la integridad del sistema electoral. Así que, pero bueno, nuestra cautelar va a dormir ahí, no tenés mucha expectativa, no tenés mucha expectativa al respecto. Beatriz. Ninguna. Sí. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás Márcico te saluda. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Martín Lustó hubiese querido revisar ese resultado? ¿Cómo se hace? ¿Qué puede pasar? O si este año pasa lo mismo y de repente alguien dice, quiero revisar el resultado como precandidato. Bueno, ahí es excelente tu pregunta y es la pregunta que no está haciendo nadie, así que gracias por hacerla, porque habría que ir a pedirle a los partidos políticos que empiecen a hacer esta pregunta. A ver, la licitación y el servicio que provee la firma MSA es un servicio casi de alquiler, ¿viste? Es como cuando haces una fiesta y alquilás la vajilla y terminada la fiesta, los mozos que trabajan para la empresa a la que le alquilaste la vajilla lavan todo y se retiran. Sí.
Bueno, es así. Cuando termine el acto electoral, la empresa se va a llevar las máquinas y ya no vas a tener forma de saber qué máquina se usó en cada mesa, qué software se usó en cada mesa, salvo que logres que la autoridad de mesa se quede con la copia del software. Claro. Que no hay mandato de que eso pase, o sea que nadie va a hacer eso. Pero vos no tenés forma, qué porque complejo, la empresa se lleva todo. Qué complejo lo que está diciendo, Beatriz, o sea, no hay manera de revisar después, como si te ocurre con el voto tradicional, ¿no? Que vas, abrís la urna, chequeas, etcétera. Acá no existe esa posibilidad. Lo que va a pasar, y te va a decir la empresa, si vos querés revisar el software ex post, digamos, te va a dar lo mismo que da para las auditorías ex ante. Ya se hicieron 2 auditorías del sistema que fueron publicadas justo casi en paralelo a nuestra presentación de la cautelar, por eso tampoco pudimos dedicarles demasiado, porque nosotros estábamos terminando una cautelar que tiene 40 y pico de páginas, 200, casi 300 hojas de material documental que pusimos como respaldo. O sea, hicimos un laburo muy, muy denso y muy riguroso, pero bueno, mientras estábamos casi ya entregando la cautelar a la justicia, aparecieron las 2 auditorías, por eso las tuvimos que medio tocar de cerquita porque ya no podíamos eludirlas, pero no tuvimos el tiempo de incorporar en detalle. Pero hay 2 o 3 elementos que dicen las auditorías, las 2, la que hizo la UTN y la que hizo la Facultad de Ingeniería de la UBA, y menciono la Facultad de Ingeniería de la UBA porque no quiero ensuciar a toda mi universidad, de la cual soy orgullosa docente en la complicidad con esto, porque de eso se trata. Realmente las auditorías no son auditorías. Hay una aclaración en ambas auditorías que dicen que solo pudieron revisar el sistema que les entregó la empresa y lo pudieron revisar bajo las condiciones que les habilitó la empresa para revisarlo, es decir, no bajo condiciones normales de funcionamiento, no bajo distintas hipótesis de ataque o búsqueda de vulnerabilidades eficiente, pero además aclaran que lo que auditaron no es el software que va a correr en las computadoras el día de la elección. Uh-huh. Esto es característico de la empresa, porque ellos están haciéndole parches al software hasta el último día. Claro. Entonces, lo que se auditó no es lo que va a funcionar el 13. Y después del 13, lo que te den para auditar ex post no va a ser tampoco necesariamente eso. De hecho, hacen muchos cambios. Yo recuerdo en 2015, entre la general y el balotage, hicieron una cantidad de cambios enormes en el software. De hecho, una de las auditorías destacó eso. Le llamaba la atención por qué tantos cambios de software entre una elección y la otra, cuando lo único que tenían que hacer era cambiar la oferta electoral de toda la oferta de candidatos a jefe de gobierno a simplemente lustó, la reta o voto en blanco, que eran las opciones que tenía que exhibir la máquina. A ver, las auditorías se hicieron hace ya varias semanas y recién en estos días, estaba agendado para ayer, tengo que ver si después me comunico con algún partido para ver si esto efectivamente ocurrió, se les iba a mostrar a los partidos políticos las pantallas. A mí esto me subleva, porque les muestran a los partidos políticos las pantallas de las computadoras. Claro. Como si la pantalla fuera el funcionamiento. Hay una burla a quienes dominan la informática tal, porque la pantalla no exhibe lo que hace la computadora. Claro, la pantalla sí. Solamente se interfaz con... O sea, la pantalla es, voy a ver en qué lugar de la pantalla pone mi boleta. Tal cual. Que además en muchos casos te dicen, bueno, hay un mecanismo de azar por el cual cada vez va a aparecer en un lugar distinto porque hay documentación estadística que dice que si algo está arriba a la derecha, la gente tiende a cliquear más en las cosas que están arriba a la derecha, estudios de usabilidad y demás. Pero nada más, los partidos políticos no están viendo efectivamente cómo funciona el software, sus fiscales informáticos no están teniendo acceso, por lo menos a la fecha, al código fuente, a las máquinas, a saber cómo funcionan. Beatriz, realmente falta muy poco y yo no puedo creer que los partidos estén tranquilos. Eso te quería consultar, porque tengo entendido que presentaciones judiciales está la de ustedes y los partidos políticos han hecho algunas observaciones, pero ¿por qué crees que los partidos no hacen presentaciones ante la justicia? ¿Por qué no les molesta tanto? Yo solo sé que el FIT hizo una presentación cuestionando la imparcialidad de la autoridad de aplicación, la imparcialidad del IGE.
Ese es el único elemento que yo sé que tuvo una presentación judicial, que por supuesto cayó al Tribunal Electoral. Yo creo que no nos favorece nada el hecho de que el Tribunal Electoral se ha demostrado absolutamente parcial. Digo, hubo presentaciones sobre la candidatura de Jorge Macri. Sí. Y cualquier persona que haya leído la Constitución de la ciudad, bueno, puede discutir el fallo que finalmente fue ratificado por el Supremo Tribunal de Justicia. Digo, hacer presentaciones judiciales es un trabajo inmenso. Para nosotros nosotros somos una ONG chiquita, no somos una ONG gigante, no tenemos un montón de gente haciendo trabajo voluntario ni nada por el estilo. Somos una pequeña organización que dedicamos semanas a elaborar una cautelar que sabemos que va a morir ahí, digamos, que la vamos a llevar hasta donde haya que llevarla, por supuesto, porque tenemos esa vocación. Pero muchas veces, cuando la justicia es tan parcial y uno ya sabe lo que va a pasar, eso te desincentiva, digamos. Para nosotros fue un debate, es decir, invertimos trabajo en hacer esto, porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Ya sabemos lo que pasa, o sea, no tenemos... La importancia. Fuimos a discutir... Beatriz, tiene mucha importancia que ustedes hagan esto, porque de hecho no hay muchas voces, o sea, estamos haciendo el repaso, no hay muchas voces que estén planteando con tanta claridad lo que vos nos estás contando. Pero todo lo que nosotros presentamos está documentado en la justicia, además, o sea, no hay... o sea, pueden ver, por ejemplo, las sesiones del Senado. Hay unos videos que son súper interesantes de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que le demostraron a los senadores cómo les pueden vulnerar el secreto del voto. A ver, esa reforma electoral estaba aprobada ya prácticamente. De hecho, el gobierno de Macri ya había comprado las máquinas, porque la daba por hecha. Sí. Y esas demostraciones que hizo la academia son las que lograron que los senadores dijeran, no, paren acá. Y pararan esa reforma. O sea, es muy grave, es muy, muy grave esto. Porque además, el problema que tenés, que voy a simplificar al extremo, pero el sistema electoral tiene solo dos funciones: consagrar un legítimo ganador y convencer a quien perdió de que efectivamente perdió. Si uno deslegitima el proceso electoral, sobre todo en un momento en el cual las democracias están siendo socavadas de distintas formas, socavar también el sistema electoral, que es algo de lo cual Argentina puede estar orgullosa. 40 años de la recuperación de la democracia. Si hay algo que funciona institucionalmente bien y en lo cual todas las fuerzas partidarias confían, es el sistema electoral. No hay denuncias serias de fraude, no hay problemas estructurales en el sistema electoral. El sistema electoral es de las pocas cosas que nos unifica, nos reúne, todavía nos deja en un lugar de acuerdo, que la democracia en este momento no se puede permitir quebrar eso. Está muy claro. Sin embargo, en países como Estados Unidos o Brasil, donde se usó voto electrónico, en Estados Unidos se usa en aproximadamente el 30% de los distritos electorales, o sea, no es mayoritario, pero las denuncias de los trampistas radicales o las denuncias de los bolsonaristas radicales, que son denuncias inverosímiles, pero son denuncias basadas en que no hay forma de controlar el sistema de votación electrónico. En Brasil pasó eso, y tuvieron semanas a los bolsonaristas fanáticos cortando rutas. Qué riesgo, Beatriz. Porque Bolsonaro ya venía sembrando las dudas sobre eso. Beatriz, quiero agradecerte tu tiempo. La verdad que es un riesgo, tal cual lo estás planteando, y más teniendo en cuenta esas experiencias que estás mencionando. A pesar de que no tienen mucha expectativa de lo que resuelve la justicia, volveremos a llamarte antes de las elecciones para hablar de este tema y ver qué pasa. Sí. Esperamos, déjame hacer un llamamiento. Dale. Son los partidos políticos los que tienen que hacer algo. Si los partidos políticos no se ponen al hombro esto, yo recuerdo en su momento fue el Frente para la Victoria el que logró pararlo en el Senado. En ese momento el apoderado del Frente para la Victoria, que hoy está fallecido, fue el que se puso al hombro la lucha contra esto. Hago un llamamiento a los partidos políticos. Por favor, infórmense y hagan algo.